Bueno, pues bienvenidos a todos. Este es un acto que hemos convocado para conmemorar la Nakba. Al Nakba se combina el desastre, la catástrofe o la tragedia. No es ningún hecho, no fue ningún hecho natural. El 15 de mayo se marcó esa fecha en la que los palestinos y palestinas fueron expulsados por medio de la violencia de grupos paramilitares que luego se convertirían en ese ejército de Israel. El 15 de mayo de 1948 se inició esa expulsión de los palestinos mediante la violencia y el terror. Ilan Pappé, un profesor, investigador, tiene un texto fundamental para entender qué es lo que pasó en esas fechas, se llama La limpieza étnica de Palestina, y allí vamos a encontrarnos con todo lujo de detalles cómo se produjo ese proceso de expulsión de los palestinos de su tierra, de sus casas, cómo se cometieron asesinatos innumerables y cómo, como resultado de todo ese proceso, hoy en día se pueden contabilizar hasta casi 7 millones de refugiados palestinos por todo el mundo. Esos 7 millones de palestinos que son descendientes de toda esa masacre que se cometió en esas fechas. Hoy hemos organizado este panel con compañeros, militantes, profesores, palestinos, que nos van a hablar de qué es lo que pasó en esa fecha, pero también vamos a poner en actualidad la Nakba. La Nakba no ha terminado, ese proceso de expulsión de los palestinos continúa. Ese derecho al retorno reconocido por Naciones Unidas y la comunidad internacional no se cumple, no está siendo cumplido. Y justo ahora que estamos atravesando esta crisis de dimensiones globales, tiene más sentido que nunca hablar de Palestina, hablar de los palestinos que están fuera y de la situación que están viviendo en los territorios ocupados, donde están sufriendo una doble represión y un doble confinamiento todos los palestinos. Para hablar de todo eso hemos organizado este panel, esta conferencia, seminarios, en la que vamos a contextualizar la Nakba y vamos a hablar de también las perspectivas de futuro, ¿no? Cómo podemos contribuir a apoyar la causa palestina. No quiero extenderme más, voy a darle la palabra a nuestros invitados. El acto está pensado para que cada uno de los que van a intervenir vaya a hacerlo durante 5 o 10 minutos. Después va a haber un comentario, una pregunta de alguno de los compañeros que están también en esta sala de Zoom. Los que nos estáis viendo a través de YouTube también podéis hacer preguntas y comentarios a través del chat. Después de esos comentarios, de esa pregunta, vamos a abrir ese espacio para que todos los que están en la sala puedan también hacer algún comentario o alguna pregunta, y después vamos a pasar a la siguiente ponencia o a la siguiente intervención. Esta va a ser la dinámica del acto. Y os voy a ir presentando a cada uno de los participantes. El primer participante que tenemos es Mayed Dipsi, que es politólogo, que es periodista, que es palestino. Mayed Dipsi viene también su familia de esa época de la expulsión del 48, familia que vive en campos de refugiados todavía. Él es politólogo, él es periodista, lleva muchos años en España y nos va a hacer una introducción, una panorámica, no solo del tema de la Nakba, sino también de qué papel juega Palestina y la causa palestina en todo lo que es la configuración geoestratégica
en el área, en la zona. Así que vamos a empezar con esa primera intervención con Mayet. Adelante. Cuando quieras, Mayet. Buenas tardes, gracias Ángeles, gracias a todos vosotros y vosotras, los que participáis, que habéis tomado esta iniciativa con este día tan señalado, el 72 aniversario de Al-Nakba. Mis primeras palabras tienen que ser de aliento y de ánimo y de agradecimiento a la resistencia de nuestro pueblo, tanto bajo la ocupación como en la Franja de Gaza, como en la diáspora, y en particular a nuestros héroes, a nuestros presos, más de 6.000 que están en las cárceles israelíes, que sufren todo tipo de sufrimiento y de tortura a manos de Israel. En 10 minutos, quizás menos, no se pretende tampoco extender demasiado. Lo que pretendo hacer una especie de análisis en puntos, arrancando desde el momento actual. El momento actual, la conmemoración del 72 aniversario del Nakba viene en un momento crucial, caracterizado por dos factores principales. El primero de ellos es el paquete, lo que viene a llamarse el paquete del siglo, patrocinado por Israel y por la administración norteamericana, cuyo objetivo final es, digamos, dar el golpe de gracia a la causa palestina, eliminarla de raíz. Y el segundo de los pilares es coincide con esta pandemia que asola el planeta universal. Estas dos, digamos, características quizás le dan este aspecto, como dije, especial a esta conmemoración, puesto que, por un lado, hay un intento de descubrir las papeletas de cada cual, del rol de cada cual, tanto del bando defensor de la causa palestina, como del lado de los que empeñan en, digamos, liquidar la causa palestina. Como todos sabemos que Estados Unidos ha intentado, a partir de la llegada de Trump a la administración norteamericana, de acelerar el proceso de reconocerle a Israel el derecho sobre toda Palestina, anexionando Jerusalén, trasladando la embajada norteamericana a esta ciudad, dando legitimidad norteamericana, entre comillas, para que anexione no solo Jerusalén, sino también, ahora se habla que en julio anexionen los Cisjordania en su mayoría, la zona del Mar Muerto, es decir, el Aguar, que se llaman en árabe, y también los altos de El Golán. Y al mismo tiempo, a la par, van hacia la normalización, entre comillas, de relaciones con la mayoría de los países reaccionarios árabes, sobre todo los países del Golfo, que por cierto han tenido siempre relaciones con Israel desde el inicio de su creación. Sin embargo, ahora a la luz del día, creyendo Israel que de esta forma acelera o da carta de natura a su propio proyecto. El gobierno israelí, una vez basado en 3 crisis diferentes de las elecciones últimas, ahora parece que acaban de concluir con la formación de un gobierno que podría dar, digamos, el golpe de inicio para la aplicación de esta política anexionista y eliminación de la causa palestina. Sin embargo, esto no es el destino, ni es tampoco es tenía que ser necesariamente algo irreversible, sin lugar a duda. Gracias a muchos factores que a lo mejor el tiempo no nos permite hacer, entre ellos la propia resistencia, el rechazo rotundo de nuestro pueblo en todas partes donde exista a este paquete, la lucha que está reflejada a través de la tenaz y heroica lucha de los jóvenes. En los últimos días hemos enterado de cuántos jóvenes han sido asesinados a bocajarro por parte del ejército de ocupación israelí. Y también Israel intenta, digamos, capitalizar una opinión pública occidental frente a la lucha
nuestra, deslegitimando nuestra lucha de boicot, como la del BDS, digamos, criminalizando nuestra lucha mediante leyes que se promulgan en algunos países europeos cómplices de Israel desde su creación, considerando nuestra lucha como antisemita. Esta es la situación. Sin embargo, en el tiempo que me queda, quizás voy a intentar resumir que esta es una etapa, a pesar de su, digamos, característica en estas circunstancias, viene a ser la tercera o la cuarta etapa de la consagración de la ocupación. La primera inició a finales del siglo XIX y a principios del siglo, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, que se caracterizaba por los acuerdos de Sykes-Picot y la Declaración Balfour, que dio el pistolazo a digamos, al proyecto de crear Israel. Seguido en 1922, cuando el mandato de las naciones, de la Sociedad de las Naciones, digamos, intenta darle legitimidad a este proyecto y se aplica mediante la ocupación de facto de parte de Inglaterra, fuerza ocupante mandataria en Palestina. Esto sigue hasta el 48, y en este tiempo ocurre la Segunda Guerra Mundial, en donde la fuerza mandataria intenta salirse al paso de esta situación por el desgaste de la guerra y dando lugar a luz verde a lo que era la resolución 181 de partición de Palestina, para que se culmine un año después lo que vino a llamarse la Primera Guerra Árabe-Israel del 48, la creación del Estado de Israel y la diáspora, de la que Ángeles al principio señaló en el libro de Eran Pape la limpieza étnica. Todo un proceso de limpieza étnica, de terror, de matanzas que se cometieron para que los palestinos en su mayoría abandonen su tierra, sus aldeas, que fueron más de 531 aldeas y ciudades destruidas para hacer borrar del mapa la historia de Palestina y darle, digamos, realidad a lo que decían que Palestina era una tierra vacía, sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Y las falsedades continuadas en este sentido. Sin embargo, la propia historia de Israel, empezada con el terrorismo antes y durante y después de la creación del Estado de Israel, desmiente esta realidad cuando Israel ha cometido una cantidad enorme de matanzas. La segunda etapa es cuando Israel, digamos, hace parte de una guerra tripartita contra el nuevo, digamos, la nueva era de Nasser, cuando nace Nasser, cuando nacionaliza el canal de Suez en 1956, la guerra tripartita Inglaterra, Francia e Israel. A partir de ahí, Israel, digamos, intenta de forma agresiva, continuada, luchar contra este avance del nacionalismo, el panarabismo en la región. La causa palestina, en este sentido, empieza a adquirir importancia cuando la Liga Árabe, en 1964, se crea la OLP como representante del pueblo palestino, que una década después fue reconocida como tal por las Naciones Unidas. En 1974 fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta etapa han pasado muchísimas cosas. Desde el 56, Nasser nacionalizó el canal de Suez, que fue el motivo por la que la agresión tripartita, fue luego la entrada a la guerra de Yemen contra la reacción en aquel momento y contra Arabia Saudí, la guerra de liberación argelina, la guerra de liberación de Yemen del Sur, etcétera, etcétera. Llegamos al 67 cuando la guerra del 67, la derrota del régimen oficial árabe. En este momento la OLP sustituye a la política, al proyecto oficial que ha demostrado su fracaso y empieza a luchar contra Israel para la recuperación de los derechos del pueblo palestino. Hasta entonces no se le reconocía a los palestinos una figura jurídica por parte de Israel y los círculos de poder occidentales. Entonces, hasta este momento, cuando ya la resistencia palestina empieza a buscar un lugar. En este momento, los regímenes, digamos, oficiales, cuya función era la retaguardia de lo que es Israel y su creación, empiezan a
a conspirar contra los palestinos en Jordania desde 1968 hasta 1971, en el Líbano desde el 68 hasta 1973, que se culmina con la salida de los palestinos de la OLP de Jordania para trasladarse al Líbano, en 1975 al 90, la guerra civil libanesa, que tiene varios episodios, entre ellos la ocupación israelí de una franja del sur del Líbano del 78, la segunda del 80 y luego el 82, aprovechando una guerra Irak-Irán y el retroceso en general de la política panarabista en la región para invadir el Líbano, llegar hasta Beirut y desterrar a los palestinos y a su dirección, que se traslada a Túnez. Esta es la situación que luego se firman los acuerdos de Oslo de 1993, aprovechando la caída de la Unión Soviética, o coincidiendo con la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos se cree que está en condiciones para imponerse, como única potencia que administra al mundo entero, como un mundo unipolar. Sin embargo, esto le permite, creyendo de que puede hacer y deshacer a su antojo, hacer las guerras. Están aquí calculadas casi 54 conflictos armados en los que Estados Unidos está implicada desde aquella fecha, tanto en África como en Asia, en Afganistán, en Irak, invade Afganistán, etcétera, etcétera, sobre todo a partir del 2001, cuando las Torres Gemelas. Todas estas guerras, han permitido el inicio del cambio de la correlación de fuerza a nivel planetario. Hasta entonces todavía no se veía, cristalizado. Sin embargo, el tiempo actual, la crisis del 2008, empieza a darse fruto estas aventuras norteamericanas, el fracaso tanto en Afganistán como en Irak, el aumento de la resistencia. Intentan suerte en el Líbano y en Gaza, el 2000 y el 2006, sobre todo Israel cosecha una derrota enorme, y en Gaza, en las 3 campañas, Israel también fracasa en sus propósitos. Esta es la situación que nos lleva hasta la situación actual. Entonces Israel recurre a otra táctica, a otro modo de trabajar, es decir, cómo enfrentar a los árabes, a los propios protagonistas entre sí, suníes, chiíes, etc., valiéndose de lo que vino a llamarse la primavera árabe. En este contexto, realmente Estados Unidos ha intentado, de alguna forma, acelerar el proceso de cómo liquidar la causa palestina como etapa final. Yo creo que, no sé si he pasado. Bueno, vamos a dejar aquí un pequeño espacio para comentar o preguntar. Y voy a empezar yo. Más que comentar, lo que te haría sería una pregunta, ¿no? En otras intervenciones yo te he oído decir que la causa palestina es la clave de bóveda que explica la situación que se está produciendo en todo el área. Que en estos momentos también el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica que es capaz de articular todo el orden mundial, está teniendo también esas consecuencias desastrosas para toda la zona, pero especialmente para el caso de los palestinos, para el caso de Palestina. ¿Por qué dices que es tan importante la causa palestina y lo que ocurra con el conflicto para todo el área, para toda la zona y para toda la geopolítica de Oriente? Gracias por la pregunta, Ángeles. La respuesta puede ser muy larga. Lo que ocurre es que voy a intentar ser sintético. Primero, la geografía siempre juega un factor determinante. La ocupación de Palestina para crear Israel no ha sido por casualidad. Ha sido por factores geoestratégicos. Es decir, la idea de crear Israel no fue idea del sionismo, fue idea del colonialismo inicial. ¿Por qué? Querían crear en la zona un enclave cuyo objetivo es, fortalecer la presencia colonial en el sureste asiático y Oriente Próximo, Oriente Medio. Esta fue la idea inicial.
Esta idea nació en 1830 a raíz de la Revolución Industrial, cuando vieron en el intento de unidad en el mundo árabe partiendo de Egipto un peligro contra los intereses hegemónicos de Inglaterra de aquel entonces. Palestina, por otras razones, de otros factores culturales, religiosas, también tienen un papel primordial en la conciencia del colectivo de los árabes y de los musulmanes y de los cristianos. Por lo tanto, estos dos factores son determinantes de considerar Israel, Palestina como causa central en torno a la cual gira toda la política en Oriente Medio. Pero también la propia naturaleza del Estado de Israel, como base delantera de los intereses del interior, también da este carácter primordial de la causa palestina. Por eso no es casualidad que todo lo que ocurrió en la zona, todo lo que ocurrió en la zona y ocurre en la zona, tiene que ver con Palestina. Fijaos, el avance del frente de resistencia automáticamente se repercute en la propia resistencia palestina y viceversa. Durante la guerra del 80 al 87 entre Irak e Irán, permitió a Israel hacer una serie de ocupaciones en el Líbano, donde estuvieron 20 años, y avisar de las Naciones Unidas, y avisar de la resolución 425 y otras resoluciones, nadie pudo obligarle a Israel a evacuarse del Líbano. Sin embargo, la única posibilidad fue, cuando se frena la guerra, bonifina la guerra Irak-Irán, la unidad palestina se plasma en Argel y da lugar a la primera intifada, o la segunda intifada, como la que se llama, de 1987, de diciembre hasta el 93, y esto a la par, hace, activar la resistencia en el Líbano y hace fracasar todos los planes de convertir el Líbano en uno de los focos contra la resistencia palestina y la progresión árabe. Ajá. Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio. Si alguno de los que están participando en la sala quiere hacer alguna pregunta a Mayet antes de pasar al siguiente ponente. Sí, Ángeles, tiene la palabra pedida Teresa. Adelante, Teresa. Sí, a ver, yo también es una pregunta. Aún teniendo, como tenemos todos conocimiento de que todas las personas en Palestina tienen su propio espacio de lucha y la resistencia es heroica, al principio de la intervención Mayet nos hablaba de los jóvenes, ¿no? Y el liderazgo de los jóvenes. Yo quería preguntar si esto ha cambiado, es decir, si en estos momentos, ahora mismo en la batalla, se podría entender que los jóvenes tienen un papel más relevante. Sin lugar a duda, en cualquier momento, en cualquier situación revolucionaria, los jóvenes tienen un papel, preponderante. Me refiero a jóvenes y jóvenes, o sea, chicas y chicas, no me refiero solo a los jóvenes varones. Y sobre todo si tenemos en cuenta que lo que es el tercer mundo, lo llamado el tercer mundo, la población, el sur, de alguna forma, la población mayoritaria, el 65 al 70% son jóvenes, muchos de ellos no llegan a 30%, a 30 años de edad. Por lo tanto, a ellos les corresponde un papel fundamental. Una de las causas, de las razones de nuestra crisis actual, precisamente, aparte de la ceguera política, de la dirección efectiva de la OLP, es que echas un vistazo y la inmensa mayoría sobrepasan los 70 años, y es a mi juicio, una de las razones de este fracaso. No solo las políticas, sino también el que no han podido, hacer trasladar el liderazgo a estos jóvenes, con la experiencia de los mayores, pero también con el protagonismo de los jóvenes. Esta es una de las asignaturas pendientes que tenemos que hacer.